Raúl Morris en Radio Bemba. Lo que pasa es que la vida hace rato ya ha perdido o va perdiendo su conciencia. Los caminos de la luna van juntándose o mezclándose hacia los de la demencia. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué justificarás a las madres de los niños que mataste en Irak? Mr. President, in this blood-filled century we are about to leave, families murdered in their homes, people hunted down as they fled by soldiers and militia, through farmland and woods as if they were animals. People gathered seeking refuge in churches by the thousands, in hospitals and schools. And when they were found, the old and the sick, women and children alike, they were killed. Nonetheless did their work 5 times as fast as the mechanized gas chambers used by the Nazis. It is important that the world know that these killings were not spontaneous or accidental. It is important that the world know that these killings were not spontaneous or accidental. It is important that the world know that these killings were not spontaneous or accidental. These events grew from a policy aimed at the systematic destruction of a people. Y los caminos de la luna van juntándose o mezclándose hacia los de la demencia. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué inventarás a la teoría del desarme del genocidio mundial? ¿Cómo limpiarás de las tierras y los mares a tu mano criminal? ¿Qué justificarás a las madres de los niños que mataste en Bagdad? Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? Quien les habla, Raúl Morris, el trabajador social, en su programa Radio Bemba. Este programa es el primer programa de una serie, yo quisiera llamarla investigativa. Es una serie de programas que están dirigidos, realmente celebramos nuestro 5º año con este proyecto. Esto llamado Genocidio como Política Pública. Repito, genocidio como política pública. ¿Y a qué me refiero con genocidio? Bueno, genocidio es una exterminación adrede. Depende usualmente de aquellos que tienen el poder, ya sea un gobierno, ya sean los militares. Se dirigen a un grupo particular, como lo que ocurrió, por ejemplo, los alemanes contra los judíos, lo que ocurrió en Ruanda contra los tutsis, y lo que ocurrió, por ejemplo, en Armenia, por razones, de diferentes razones ha ocurrido en el mundo, por razones políticas, religiosas, de idioma, de cultura, de etnia. Y eso se llama genocidio por eso mismo, porque está dirigido a un grupo particular. En el caso de esta serie de programas se llama genocidio como política pública, porque política pública, y a eso me refiero cuando está creado por parte de aquellos que están en el poder. Planteamos desde este foro de Radio Bemba que hay un gobierno mundial, y ese gobierno mundial tiene una intención muy particular, de reducir el consumo de los recursos para que unos pocos los puedan disfrutar. Y ese enfoque o esa estrategia va dirigida usando una serie de herramientas, por ejemplo la tecnología, lo que es las redes sociales, lo que es las computadoras, lo que es el control del petróleo, por ejemplo. Eso
ha sido un dado y una de las razones por las cuales la gran mayoría de las guerras han ocurrido, ¿no? Lo que es el control de la alimentación, la patentización, por ejemplo, de las semillas, quienes tienen el poder de patentizar semillas y al precio que las venden y cómo se han reducido los cientos de compañías que producían semillas, ahora está en manos de 4 o 5, creo que son como 14 diferentes compañías a nivel mundial. Bueno, la alimentación, más bien en general, cómo se produce, dónde se produce, quiénes las producen y la cuestión de la semilla. Quisiéramos también los que tienen el control de la guerra, otra de las estrategias, y usualmente entrevistamos a nuestra amiga Sonia de Madres en contra de la Guerra. Estaremos contactándola para este programa igualmente, como hicimos el año pasado. Mencionamos estos 5 elementos porque son importantes y que cada uno esté pendiente, ¿no? de qué está pasando a nivel mundial, más allá de lo que creemos que es coincidencia. Nosotros estaremos discutiendo en el programa de hoy lo que es la energía a nivel local, aunque planteamos que le daremos un segundo programa para hablar sobre la energía a nivel mundial. Pero el programa de hoy más bien está dirigido a la integración del etanol. Acaban de escuchar una serie de un gran músico que me pareció simple y sencillamente genial, llamado Waldemar Isa. Él es un trovador, entiendo que es de Ecuador, y esa canción tan espectacular que ustedes escucharon se llama Genocida. Me pareció perfecta para la serie de 5 programas que estaremos trabajando, 6 realmente, que estaremos trabajando con el tema. La voz que escucharon en inglés era el señor Bill Clinton en su visita a Uganda, después de el genocidio ocurrido allí de más de 1,5 millones de personas asesinadas principalmente por una otra etnia, pero usando machete. Una cosa brutal que ha ocurrido. Bueno, como todos los genocidios, ninguno es bello ni precioso, todos han sido brutalmente. Y pues nos pareció perfecto porque estamos hablando de una estrategia global. Estamos hablando de aquellos que reclaman ser los policías y aquellos que las grandes corporaciones también tienen una gran influencia sobre sus decisiones. Estaremos escuchando en este momento una de la descripción y un poco del señor Hugo Chávez en cuanto a el etanol. Escuchen. Con espíritu pionero y conciencia ambiental, será la primera empresa en ofrecer gasolina mezclada con etanol en el mercado de Puerto Rico. Como parte de nuestros continuos esfuerzos para desarrollar soluciones variadas de combustibles responsables, a partir de mañana 22 de mayo, un programa piloto en el cual 56 de nuestras estaciones de gasolina en Puerto Rico tendrán disponible para nuestros consumidores en su gasolina regular 87 octanos mezclado con etanol. También lo hacemos en antelación a la celebración del Mes Internacional del Medio Ambiente que tendremos durante el mes de junio. El contenido de nuestras gasolinas en estas 56 estaciones de gasolina regular tendrá un contenido de menos del 10% de etanol, en cumplimiento con el hasta ahora máximo aprobado por la Agencia Federal de Protección Ambiental, EPA. Se podrá y se puede utilizar en todos los vehículos de motor manufacturados a partir de 1980. Esto no exime o no limita a los vehículos que están manufacturados antes con 1980, pero los que ya están considerados en su manufactura para uso de etanol son los vehículos manufacturados a partir de 1980.
Reducir la dependencia del petróleo puede encarecer los precios agrícolas. Los fabricantes de harina, lácteos y huevos han anunciado ya subidas del 20% en los próximos meses. La causa, el aumento de la demanda de cereales para fabricar biocombustibles. Son previsiones a largo plazo, aunque las asociaciones de consumidores advierten de que los precios ya están subiendo. Sobre todo productos tan básicos como el pan o los huevos. Si sube el precio de los cereales, suben los piensos, y eso encarece los huevos, la carne y la leche. La OCDE también ha dado la voz de alarma. Dice que en 10 años la subida media de los precios agrícolas puede ser de entre el 20 y el 50%. La causa, la demanda de productos como el trigo, el maíz o el girasol para fabricar biocombustibles como el bioetanol. Primero en las panaderías, de aquí sale un 10% de los alimentos que consumimos. Tendremos que rascarnos el bolsillo para llevar a casa la barra de pan. Costará en torno al 15% más dentro de unos meses, pero no es lo que más preocupa al sector. Nos preocupa mucho más que tengamos harina para trabajar que en realidad lo que puede ser el precio. Más bien nosotros pudiéramos avanzar, le dije yo a Lula en Margarita, a un mecanismo de cooperación y en vez de estar haciendo etanol de maíz, vamos a hacer etanol estrictamente necesario, no solo de caña, de yuca, pero tendríamos que sentarnos a coordinar, pero no esa política de Bush. Es ahí donde nosotros alertamos sobre el riesgo de la política de Estados Unidos, que está destinada a causar más problemas en América Latina, en todos los países de América Latina, con el incremento de los precios de las tierras, el incremento de los precios de la alimentación, porque cuando se incrementa el precio del maíz, no solo es la tortilla y esto, es la comida de los pollos, todo eso, la carne de pollo se incrementa, el cerdo, la inflación. En la zona agrícola del norte de Tamaulipas se siembran en promedio 700,000 hectáreas anuales de sorgo. Con una producción promedio de 2 millones de toneladas anuales, aporta más del 30% de la producción nacional de este grano. El etanol es un producto obtenido por fermentación del almidón de granos y que puede extraerse por medio de destilación. El sorgo es molido en molinos de martillo hasta lograr una harina fina para mejorar la exposición del almidón a la acción de las enzimas. Se le agrega agua para formar una pasta que se pasa al proceso de cocimiento para eliminar patógenos contaminantes. Posteriormente, se le agregan enzimas que desdoblan el almidón hasta formar azúcares. La pasta es enfriada y se almacena en grandes contenedores donde se inicia el proceso de fermentación, el cual, después de un periodo de 48 horas, convierte los azúcares en alcohol. De lo que estamos hablando, gente, es que muchas de las razones por las cuales el mundo ha estado en guerra usualmente ha sido por la lucha de los minerales, por ejemplo el oro, de los recursos naturales, del terreno, o sea, de las fronteras, ¿no? Esa ha sido la lucha mundial desde los principios de las civilizaciones, ¿no? En realidad, hasta cierto punto tiene sentido, ¿verdad? Porque para poder sobrevivir la gente ha tenido que afrontar, ¿no?, las dificultades y ampliar, ¿no?, y estructurar gobiernos. Y por ende estos gobiernos, estas estructuras de poder han creado una avaricia constante y nada es suficiente. Miren, hace unos días se posteó en el internet una noticia, y no es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Pero se posteó una noticia en las redes sociales sobre una tribu en Brasil, una tribu de cientos de personas, dueños por herencia de su terreno, dueños por herencia de su patio, de su mundo, por decirlo de alguna forma. Sabemos que la gran mayoría de lo que viene siendo Centro y Suramérica todavía está ocupada por cientos de tribus que protegen con uñas y dientes su patrimonio nacional, su herencia indígena taína. Bueno, hace poquito esta tribu que le menciono en Brasil tuvo un conflicto con el gobierno porque el gobierno quiere usar sus terrenos, que son fértiles, que son planos,
que tienen espacio suficiente y por ende agua también para poder sembrar. Bueno, el gobierno aparentemente arrendó estos terrenos a una gran corporación para sembrar semilla, maíz y otros productos dirigidos a la producción de lo que acaban de escuchar, etanol. Este producto creado por semillas, fermentado, como bien escuchado en la explicación, es un producto que antes de convertirse en etanol es realmente un producto comestible o algo que se puede, o sea, el maíz que se puede comer, aunque el que se está usando es uno que hasta cierto punto es genéticamente alterado, que tiene unas propiedades particulares, que es una semilla suicida también, que se puede sembrar solamente una vez y esa semilla nunca, o sea, la próxima semilla que se siembre de ese mismo no producirá. O sea, esas son cosas que se han engendrado como en estos espacios, si nosotros lo pensamos realmente, son unos laboratorios diabólicos, ¿no? Quiero decirlo de esa forma porque realmente lo veo bien incómodo el pensar de que se esté manipulando la naturaleza a tal nivel, no para producir más, o sea, no para producir más, sino para producir menos y para producir con un reloj particular y por ende ponen en peligro las futuras generaciones. Esta tribu le planteó al gobierno que si se atrevían a hacer el proyecto de sembrar en sus terrenos sagrados, en sus terrenos de herencia étnica de sus cientos de años de haber estado, pues que ellos se iban a suicidar en masa. A ese nivel hemos llegado, donde una tribu dice es que ya mi única alternativa es suicidarnos en masa. Estamos hablando de cientos de personas, niños, jóvenes, adultos que se comprometieron con suicidarse. Si el gobierno de Brasil permitía que se sembrara la soya o el maíz en sus terrenos para producir etanol. Claro que se tuvieron que echar para atrás. Hay unos conflictos que yo creo que son importantes mencionar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la gran mayoría de los terrenos fértiles en el mundo y cómo se han estado desplazando montones de comunidades por y para la siembra de este producto, el producto cual sea, ¿no? Y usualmente no son los productos para esas mismas comunidades, usualmente son productos hechos para exportar, ¿no? Con la intención de satisfacer la necesidad de otro país, ¿no? Y entonces tú viste y tú desplazaste y tú maltrataste a tu pueblo, gobierno, en el caso de Brasil o en el caso de Puerto Rico, maltratas a tu gobierno, exportas el producto a otro país y tu gente no saca provecho de ese producto. O sea, no como dice, por ejemplo, algunos de los anuncios, ¿no? Que se siembra con la intención de que el dinero que se colecte de la siembra del producto, de la semilla, del maíz que se desarrolla en la agricultura en ese país, se quede en ese pueblo, que produzca, que ayude a desarrollar las universidades, a los pueblos, a la gente que vive allí. Ese no es el caso. El caso usualmente es que es una gran corporación que es extranjera, que viene a un país, ellos usan el terreno o lo arrendan o lo compran, siembran, y esa misma gente que siembra a lo mejor usa la mano de obra barata que vive allí, pero es una cuestión mínima porque el producto realmente en comparación con lo que ellos pagan en esa comunidad jamás se compara con lo que le van a sacar en beneficio, que no es de tú a tú, ¿no? Ese producto entonces se exporta a este proceso de etanol, ¿no? Y eso lo hemos visto también, por ejemplo, en el argumento de las Naciones Unidas, ¿no? De cómo en muchos de los países en desarrollo que necesitan el conocimiento de la agricultura, la ayuda, el respaldo por parte de los países grandes realmente,
los que le dan son migajas, ¿no? Y las migajas tienen en esta intención de mantener la gente vivo lo suficiente para que ellos puedan seguir participando económicamente como mano de obra barata, pero que no se sigan reproduciendo, que no sigan, que no se desarrollen como pueblo, que no se eduquen, que la próxima generación no tengan futuro. Y esto es una trampa, ¿no? Eso es una trampa. Nosotros argumentamos, ¿no?, que la inquietud viene siendo que muchos de nosotros debemos enfocar nuestra atención hacia la mejor calidad de vida de nuestro pueblo, ¿no? Proveerle las herramientas que necesita y, por ende, en el caso de los valles que nos rodean, por ejemplo, Mayagüez, Aguada, Arecibo, Atillo, todos estos lugares, ¿no?, donde por muchísimos años, por cientos de años, han sido usados para producir para nuestro pueblo. Miren, el desempleo se puede resolver con unas buenas estrategias. Se puede resolver enfocándolo en lo que viene siendo, por ejemplo, la agricultura. Y no estamos hablando de la agricultura de hace 50, 100 años atrás. Estamos hablando de una agricultura moderna. Estamos hablando de una agricultura con una maquinaria, con una tecnología, con un conocimiento diferente. Y tenemos la Universidad de Mayagüez aquí con un conocimiento vasto en cómo hacer las cosas adecuadamente. Eso es necesario, que regresemos a nuestra tierra, que enfoquemos nuevamente nuestro enfoque, que enfoquemos nuevamente nuestras energías en nuestro país. Lo mismo con el transporte colectivo, lo mismo con la energía renovable. O sea, son importantes estas estrategias para desarrollar nuevamente el empleo que necesita nuestro pueblo y nuestro pueblo para poder producir, y que cada uno de los ciudadanos tenga esa oportunidad. Estamos hablando de que la gran mayoría de las estrategias que se han usado en el mundo, específicamente, tienen un fin económico. Y ahí hablamos de las guerras. Lo que pasa es que la vida hace rato ya ha perdido o va perdiendo su conciencia. Los caminos de la luna van juntándose o mezclándose hacia los de la demencia. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué justificarás a las madres de los niños que mataste en Irak? W. Bush. Y vueltas calladas, espacios de tiempo, ansiando el poder. Con tus mercenarios, injuria y mierda, quieres imponer. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué inventarás a la teoría del desarme del genocidio mundial? Si controlas la comida, controlas la gente. Si controlas la energía, controlas continentes enteros. Si controlas el dinero, controlarás el mundo. Esa cita, llevamos 3 programas repitiéndola, de Henry Kissinger en el 1973. En el 1973. Hoy por hoy estamos hablando de mezclar o asimilar la posibilidad de que en vez de hacer comida para que nosotros seamos una nación fuerte, saludable, estamos hablando de que se está invirtiendo esa comida o esa posibilidad de salud, de paz, de integridad, de desarrollo a lo que viene siendo el combustible. Y si hacemos un repaso de los últimos años en cuanto a lo que es el combustible, el petróleo, como el petróleo ha sido el principal causante de la gran mayoría de las guerras
en el mundo, por lo menos las últimas recientes, y hablamos de Irak, por ejemplo, o Afganistán, entre otros, cómo eso ha sido una de las principales causas para que se vaya a guerra. Es que es interesantísimo pensar que la gran mayoría de las guerras han sido a consecuencia de petróleo, ¿no? Principalmente estos últimos años, estas últimas décadas. Lo de guerra de Irak, por ejemplo, surge, como bien ustedes saben, que todo fue un fraude, ¿no? Y fue con toda la intención de proliferar sus pozos. Pozos que aparentemente son cuarta o quinta en cuanto a cantidad a nivel mundial, ¿no? Y lo mismo con Hugo Chávez y lo que pasó y tratar de derrocar su gobierno, entre otras cosas. Miren, son demasiadas las cosas que han estado ocurriendo y a veces nos dejamos llevar por los titulares. Es importante que ustedes, como nosotros, siempre estemos buscando más allá de... Busquemos razones que realmente, pues, hay que investigar un poquito más, es un poquito más complejo, pero es responsable, es responsabilidad de nosotros para poder hacer y poder estar cómodos con aquello de las consecuencias. Hoy por hoy estamos viendo lo que está ocurriendo en Egipto, nuestros hermanos allá. Quiero cerrar el programa con esa inquietud. En estos últimos días han muerto cientos de hermanos egipcios, hermanos y hermanas egipcias, niños, viejos, por esto mismo, por el poder, por el conflicto con Israel, por el presidente electo democráticamente para ese país, un país con una gran cantidad de personas musulmanes, aunque esa no es la razón por la cual eligieron el presidente, pero el partido que dirigía los hermanos musulmanes fueron quienes presentaron el candidato y fue el que ganó, ¿no? El señor Morsi. Bueno, y desde allá para acá ustedes saben lo que pasó, ¿no? La misma milicia, como ha ocurrido en tantos otros lugares del mundo, y nosotros que vivimos acá en el Caribe nos podemos recordar fácilmente de Batista, de Trujillo, de montones de dictadores Centro y Suramérica, ¿no? Que fueron impuestos, fueron creados por los intereses económicos norteamericanos. Bueno, esto mismo está pasando en Egipto. Estas mismas luchas se están dando hoy. Si recordarán, hace menos de 2 años vimos la árabe primavera, o la primavera árabe, ¿no? La primavera árabe. Bueno, nuestros más sinceras pensamientos positivos desde Puerto Rico. Estamos pendientes a las noticias que están pasando allá con nuestros hermanos y hermanas en Egipto. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba. Cuídense mucho. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.